Bien, casi justo antes de este primer break, en el cual pues ustedes han podido ir y oxigenarse, tomar agüita, Alicia Rabello, que ha sido muy importante, siempre es bueno ingerir pues, agua, tomar, beber agua, en este caso, pero nos toca continuar, nos habíamos quedado en que la ciencia pues se sustenta y basa sus estudios en el término de la evolución. Y usted hasta antes había leído, pues, qué cosa es evolución, ¿no? Y cuál es la relación que tiene con lo que vamos a continuar explicando. Pero este término de la evolución, para el siglo XIX, no se escuchaba así nomás. Lógico. Va a haber alguien quien, pues, ponga ese cimiento, ponga esa base, ponga el punto de vista acerca del término de lo que es evolución, y todo esto acerca de los postulados, ¿no? Imagínense que para el siglo XIX, años 1800, ¿no? Va a surgir la necesidad, bueno, para los que les causaba curiosidad a estos investigadores, la, el querer saber y conocer. Entonces va a haber una persona que vamos a ver esos postulados, ahora sí, porque ya para este siglo ya van a surgir postulados. Y vamos a ver quién es esa persona que inicia estos postulados. O sea, estas teorías, ¿no? Que se contraponen a la teoría creacionista, ¿no? De que Dios creó todo, ¿exacto? Entonces vamos a conocerlos, quiénes son, ¿no? Y vamos a tener este cuadro de perspectivas históricas del proceso de hominización. Profesor, el proceso evolutivo, ¿verdad? Como usted nos dijo. Exacto, el proceso de hominización está referido al proceso de evolución, a ese cambio y transformación. Y vamos a ver quiénes son esos representantes. Y aquí vamos a jugar un ratito. Rapidito nada más, entender cómo convertir años en siglos, una técnica que me enseñaron a mí, que sería bueno, ¿no? Eduardo Ayala, ¿me escuchas, hijo? Sí, profesor. Exacto, Eduardo Ayala. Miren, ¿qué año estamos señalando con el cursor? 1609. 1800, ¿cierto? 1800. 1809, ¿cierto? Cuando decimos siglo XIX, solamente para convertirlo en siglo, uy, hijito, que te mejores, hijito, para convertirlo en siglos, a los dos dígitos de adelante le sumamos 1. Si a 18 le sumas 1, sería, Ayala, 19. 19, ¿cierto? Ah, muy bien. Para convertirlo en siglos, recuerda siempre sumarle a los dos primeros dígitos, más 1, ese es el siglo, 19. Y cuando yo les pregunte si estamos hablando del siglo XIX, nos estamos refiriendo a qué años, Luis Ángel Ayala, Sí, profesor. ¿a qué años nos estamos refiriendo cuando hablamos siglo XIX? A 1809. A los años 1800. Exacto. Muy bien, Luis Ángel Ayala. Señores, es importante, alumnos, que ustedes vayan aprendiendo algunos detalles importantes en el entorno de cómo convertir años en siglos y siglos en años. En este caso, les decía que hasta el momento va a haber una persona encargada de poner esas bases. Ojo, el hecho de que ponga la base no quiere decir que sea la correcta. En el año 1809, Jean-Baptiste de Lamarck, el señor Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? Ahí está bajito su fecha, él muere en el año 1829, 20 años después de haber planteado, pues, este primer aporte. Pero ¿dónde va a ser plasmado? En sus obras, ¿cierto? Entonces va a plantear sus postulados. Pero ¿qué hacía Jean-Baptiste de Lamarck? ¿Qué miraba? Y él planteaba algo, él analizaba algo, él miraba a las especies, a los animales, y él mucho miraba a la jirafa. Y se preguntaba, ¿por qué la jirafa tiene el cuello más largo? Mira, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué la jirafa tiene el cuello más largo? Y una de sus primeras interrogantes que él realiza es decir, que dice que en un determinado tiempo hubieron otras jirafas, anterior al pasado, se remontaba al pasado, hubieron unas jirafas, no con el mismo tamaño de cuello, no, a lo contrario,
Recuerden ustedes que la jirafa comía de los árboles más altos, ¿cierto? Entonces, para tener ese cuello y poder sobrevivir y comer los frutos, los alimentos que están, pues, que son nutritivos para la jirafa según determinado tiempo de la vida, la jirafa tuvo que empezar a hacer esto. A ver, estiren el cuello ustedes. Increíble, ¿no? Imagínense lo que dice lo que nos dice Jean-Baptiste de Lamarck, este francés, planteó su teoría de que estiramos el cuello. Dice que la jirafa fue estirando su cuello. Y conforme fueron pasando los años, el cuello se fue alargando. Eso quiere decir que se adaptó para sobrevivir. Fueron una de las primeras investigaciones, estudios y aportes que hace Jean-Baptiste de Lamarck cuando él analiza. Si bien es cierto, esta primera piedra, esta primera base, no para 1809, siglo XIX, hace esta base de ir despertando la curiosidad de conocer acerca del origen del hombre y de las especies, fue un gran aporte, esté o no esté en lo correcto. Hoy en día se sabe que no está catalogado dentro del marco de lo correcto sus planteamientos o sus teorías. Algunos dicen que sí, otros que no. ¿No? Es lo que él planteó en su momento y su aporte de ¿no? Por eso es catalogado como el que por primera vez expone su teoría orgánica acerca del evolucionismo. Ya estamos sintiendo las primeras pinceladas acerca del término de evolución. También él habla sobre la historia de los animales vertebrados, 1822, ¿no? Y la filosofía de la zoología, en este caso. Dos grandes aportes que sirven como postulados para que motive estudios. 50 años después, año 1859, surge el papá de la evolución. Pregunta de examen, ¿quién es el padre de la evolución? Nuestro amigo Charles Darwin. Charles Darwin, este inglés, ¿no? Que nace en el año 1809. Uy, profesor, ¿sí? Nace en el año 1809. Caso curioso, ¿no? Característico. Nace en ese año donde Lamarck da las primeras pinceladas. Muere en el año 1882 y él empieza a plantear dos grandes aportes. Él habla del origen de las especies y su teoría causa un alboroto total. Causa un alboroto total. ¿No? Y es el primero en sintetizar la teoría, ¿no? Por eso es que se le considera como el padre de la evolución. Pero ¿qué nos decía Charles Darwin, no? Charles Darwin en su teoría que plantea su teoría en el año 1859, plantea esta teoría acerca del origen de las especies, porque él analizaba las especies, y dice que sí, las especies pasaron por un proceso de evolución. No está hablando del hombre, ojo, y que en eso envolvía al hombre también, claro, pero no hablaba del hombre, hablaba de las especies, que pasó por un proceso de evolución, en donde el más fuerte sobrevivió. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces está hablando de dos especies que se están confrontando, y como la otra le pegó, es más fuerte, sobrevivió. No. Vamos acá. Él hablaba de la adaptación. ¿Me dejo entender? De que las especies, conforme fueron pasando los años, se fueron adaptando, en donde la adaptación les permitió sobrevivir. A aquellos que se adaptaron, sobrevivieron, y aquellos que no se adaptaron, desaparecieron en la historia. ¿Me dejo entender? La adaptación. ¿Está claro, cierto? ¿Sí? Que en un determinado tiempo, los seres vivientes estaban presentes, pero se fueron adaptando poco a poco. Y los que se adaptaron, sobrevivieron. Y los que no, se quedaron en el tiempo y en el espacio. Ah, muy bien. Hice una adaptación, su primera teoría que hace Darwin. Hace poco, hace 10 años atrás, si no me equivoco, su teoría la rechazaron. Y a los meses después la volvieron a aceptar. La National Geographic la tuvo que volver a reivindicar como tal esta teoría. Importante aporte que hace Charles Darwin, conocido como el padre de la evolución, ya que da grandes aportes acerca de lo que estamos investigando. Quiere decir de que el humano de hoy, interpretando, ¿no?, la teoría, ¿no?, pasó por un proceso de evolución, sí, pero en eso se adaptó. Y lo que nosotros somos un resultado, por eso dice, somos el resultado de un proceso evolutivo.
donde pasaron diferentes transformaciones y adaptaciones. Ah, ya voy entendiendo la relación que tiene con el concepto y definición de evolución, el aporte de Charles Darwin, en este caso, ¿no? Gran aporte porque nos permite a nosotros, pues, entender, conocer, saber y tener conciencia. Muy bien, 1859, todavía, pues, Darwin tenía su teoría 7 años ya plasmada, fue un alboroto total, ¿no? Este inglés causó revuelo, se le acuña el término de padre de la evolución, pero en el año 1852, ¿no? Prácticamente 7 años antes, Alfred Russel Boyance, en sus escritos, ¿no? En sus escritos, él, pues, alumno de Darwin, ¿no? Hace un análisis, y su análisis que tiene acerca de su trabajo, ¿no? Acerca de la evolución de las especies, ¿no? Todavía para este tiempo, todavía Darwin, su teoría estaba pues en preparativos. También hace un aporte importante a todos las investigaciones y llega esto a sus manos, ¿no? Y tiene una coincidencia, Godoy, que Sí, profe, bostezamos a un costado, hijito, lo siento. a un costadito, hijito, ¿sí? A un costadito bostezamos, ¿sí? Entonces, tiene gran coincidencia con la teoría, pues, del padre de la evolución, ¿no? Y hace una contribución. Pero ya para este tiempo, para 1871, es donde ya Darwin expresa su segundo postulado acerca del origen del hombre. Y hace una contribución un año antes de que salga este postulado de Darwin. Aporta a los estudios, a las investigaciones. Y con el último, que es Thomas Henry Huxley, prácticamente, con él ya se cierra estas investigaciones, porque hasta el momento todo era acerca de la evolución de los seres vivos, ¿no? Y con él, en el año 1863, se cierra el estudio completo o el análisis completo acerca de las investigaciones sobre la evolución del hombre específicamente, donde a partir de ese momento, del año 1863, se empieza a hacer esas investigaciones, se empieza a plasmar los estudios y la investigación acerca de la evolución del hombre. Y cambia, ¿no? Y despierta cierto interés por buscar cuál es el origen, ¿no? O acerca del antepasado del hombre, ¿no? En este caso, para el año 1863 con Thomas Huxley. Aporte, claro, pregunta de examen en esta imagen, pregunta de examen, ¿quién es el padre de la evolución? Y usted me tiene que decir, profesor Charles Darwin. Muy bien, sabiendo que ya tenemos todos los postulados, todos los aportes que nos han ido dando, brindando, ¿no? Paso a paso, Darwin, Huxley, Lamarck, ¿no? Ya podemos hablar de un proceso netamente de hominización. Y que en ese proceso de hominización pasó el hombre, ¿no? Pasó por un proceso de evolución para llegar a ser lo que hoy en día conocemos. A eso se le va a llamar hominización. ¿Por qué lo llaman hominización? Término que se utiliza para aplicar la siguiente definición. Si somos un proceso de evolución que nos adaptamos, transformamos, ¿están viendo? Vamos a anterior. ¿Se pausó por un momento, Cuba? ¿Me escuchaste fluido? ¿O se pausó por un momento? Sí se escuchó bien, solamente... Sí, se pausó un ratito, pero sí se escucha bien. Sí, salió una imagen, mil disculpas, queridos alumnos, salió una imagen que el internet se estaba poniendo un poquito complicado, pero igual estamos ahí escuchando. Entonces, vamos a admitir a todos. ¿Qué pasaba entonces en este caso? Estábamos explicando, ¿no? Cómo se da el proceso de hominización y cómo entendemos este proceso de hominización. El proceso de hominización es en el cual, pues, esos cambios, esas transformaciones se dan desde los homínidos hasta el Homo sapiens.
Cuando hablan de hominización, se está refiriendo netamente a los homo, como especie, ¿ah? Como especie, homo en este caso, como especie homo, y que los homo, o sea, los homínidos, pasaron por ese proceso evolutivo hasta llegar al homo sapiens. Vamos a ir analizando estos aspectos que nos dan, y acá vamos a ir entendiendo puntos importantes. Por ejemplo, el término homínido es entender, nosotros y todos los antepasados, desde que nos separamos de los simios, ojo, el bipedismo va a marcar una separación, ¿no? Pero ¿qué conocemos acerca de la palabra o el término bípedo? Eso nos hace distintos. Recuerden ustedes, ¿no? Que el mono, en este caso, Aiko Sofía, ¿dónde estás? ¿Usted sabe? Ah, ok. Usted sabe que el mono camina en 4 patas, ¿cierto? Se transporta, se cuelga, muy a pesar de que el mono se puede parar, y bueno, ¿cierto? Pero regresa de nuevo a sus 4 patas. Es igual en el orangután, el chimpancés, regresa a sus 4 patas. Muy bien, pero dice que el bipedismo va a marcar un precedente importante y va a marcar así un machetazo. La separación entre uno al otro. Profesor, quiere decir de que a partir de que el hombre empieza a caminar, perdón, en andar en 2 patas, quiere decir de que el hombre va a considerarse ya dentro del marco de la especie o del género Homo. Exacto. El bipedismo va a ser uno de los aportes importantísimos. Profesor, ¿solamente el bipedismo? No, también va a haber otro. El pulgar. El pulgar se va a, de lo que ustedes, muy diferente, su mano, ¿no? Muy diferente a la de los simios, ¿no? Recuerden que el pulgar lo tienen retraído, ¿no? El pulgar para nosotros se va a posicionar, va a ocupar su lugar en este caso, el pulgar. Va a haber otras características también, ¿no? Pero vamos a ir explicando paso a paso. Una de las primeras características es el bipedismo. En nuestra imagen dice caminar sobre 2 piernas. Dice caminar porque tiene relación con la palabra piernas, pero si encontramos en internet, investigamos, es la capacidad de andar en sus extremidades inferiores o superiores, querido amigo Luciano Fernández, que no te veo. ¿Profesor? Muy bien, Luciano. Extremidades superiores e inferiores. Si gustan, pueden ayudar a nuestro amigo Luciano, ¿no? Todos estamos acá para... Inferiores. Superiores son las manos. Inferior, muy bien, exacto. Ustedes son recontra inteligentes, chicos. No hay quien lo dude. Exacto. Entonces esa capacidad de caminar, nos dice en este término, caminar sobre sus 2 piernas, en internet, andar sobre sus 2 extremidades, casi es lo mismo. Y otro punto que la fragilidad del peroné. Me dejo entender, el peroné se va a desplazar. Y algo curioso, el peroné va a ser considerado, bueno, algunos consideran como un hueso falso, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, todas estas características se van condicionando para lo que es, pues, ir marcando esa diferencia entre el homínido de los primates. ¿Me dejo entender? Ahora, otro punto importante va a ser la mandíbula, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos de la mandíbula, no? Que se encontró un resto fósil, ¿no? Restos de huesos, ¿no? De la del canopi, o canopoi en este caso, tiene menos barbilla. Quiere decir de que la apreciación de ser menos pronunciado va a dar una característica muy similar a lo que es, pues, el hombre en este caso. Por lo que su aspecto es más simiesco, o sea, tiene características. Mira, ojo, que es un Australopithecus afarensis. Profesor, ¿qué es un Australopithecus afarensis? También es un tipo de especie que vamos a explicar dentro de un ratito. Pero los dientes apuntan que este primate era un homínido.
no un simio. Miren, ojo, ya hace la separación. ¿Por qué? Porque la raíz vertical de sus cornillos, acá bien. Quiere decir de que los estudios y las investigaciones que se han ido realizando nos dan aporte que los colmillos, tienen sus colmillos, no les enseño los míos porque sería una falta de respeto, sus colmillos, pues, están en forma recta, no están en forma diagonal como el de los chimpancés o los primates. Entonces, todas esas características que se asemejan al hombre dan como aporte a sus investigaciones. Muy bien, vamos a ver cuáles son esas. Primero punto claro, el bipedismo, miren, el bipedismo. El peroné pasa a ser, pues, su fragilidad pasa de ser muy diferente a la de un chimpancé, que tiene un grado de importancia al momento de caminar en cuatro patas. La tibia, ¿no? Coge su posición y prácticamente empieza a cumplir la función total de soporte, de sostén, en este caso. Y acá vemos, pues, la mandíbula. Miren, ve ustedes. La mandíbula se va a empezar a retraer y él va a tener menos pronunciación de barbilla en este caso, ¿no? Y esas características hacen que él, pues, sea catalogado como un homo, como un homínido. Ojo, características como homínido, no como chimpancé, primate, simio, no. Como homínido. Quiere decir, profesor, que acá se cumple la característica de hominización, sí. Homínido, nosotros y todos los antepasados, está catalogado como tal. Desde que nos separamos de los simios, el bipedismo marcó la separación. Ah, muy bien. Ojo, cuando yo les pregunte en el examen, hominio, usted ya sabe lo que tiene que responder, ¿ah? Y si les pregunto bipedismo, usted puede poner las dos opciones. La capacidad de caminar en dos piernas o la capacidad de andar sobre nuestras extremidades inferiores, en este caso. Aportes importantes que nos dan para reafianzar y entender, pues, el término de hominio. Sabiendo eso, acá vamos a entender qué cosa es Australopithecus. Profesor, ¿en qué sentido? Entiendo lo siguiente, que en un determinado tiempo de la formación de los continentes, África va a tener gran relevancia porque va a tener una ligera separación. Entonces, así como el Perú también es accidentado, África también. Van a estar los de la sabana, ojo, los de la sabana, quiere decir todos aquellos que están, pues, en la zona desértica, de desierto, Egipto, por ese lado, ¿no? Esa separación los va a catalogar como tal. Los de la sabana y los del bosque. Profesor, ¿quiere decir que hay una parte, pues, que está poblada de vegetación en África? Cierto. Se va a originar una falla y esta falla va a separar a todos aquellos que habitan en este espacio. Ese cambio climático, esa separación va a originar que surjan dos especies, las que se van a adaptar a la situación. Aquellos que se van a quedar en el bosque, que van a tener de dónde, pues, tener sus alimentos, y los de la sabana, los que se van a condicionar al clima y van a tener que ir adaptándose. Aquellos, pues, son los que se han ido encontrando y son considerados como parte de nuestros antepasados. Los más antiguos son catalogados como australopithecus, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, no están en el marco del término homo. ¿Por qué? Porque tienen características todavía de primates, chimpancés. Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, un australopithecus, ¿no? Que de rato en rato van a caminar erguido para ver el horizonte. Lo van a hacer. Se va a dar. Se va a dar, pero todavía son catalogados como australopithecus. Entonces vamos a entender qué cosa es australopithecus. De vida nómade, punto número 1, recolector, o sea, recolecta todo lo que encuentra, come, cazador, ¿no? Solo de pequeños animales, chiquitos, de lo que encuentre. Su economía es parasitaria. Y la pregunta del millón, ¿cómo parasitaria, profesor? ¿Qué cosa quiere decir parasitaria? Terminamos de leer y les explico, ¿ya?
Los restos encontrados son muy escasos, lo cual dificulta su reconstrucción física, lógico, y cultural con mucha más razón. De estos seres, de cuerpos simiescos y cerebros pequeños. Cuerpos simiescos con características netamente de chimpancés, o de primate, o de simios, ¿no? Según el antropólogo, se han identificado hasta 7 especies. Bueno, de las 7 especies tenemos a 2. Los Anamensis canopoi, ¿se acuerdan que se encontró su mandíbula? ¿No? Que tiene poca barbilla. El africano de Sudáfrica, ¿no? El africanus de Sudáfrica, y el robustus, que es una persona así robusta, fornida en este caso. El robustus. Ahora, profesor, ¿qué cosa quiere decir economía parasitaria? Ojo, todos ellos encontrados en África. Por lo tanto, pregunta de examen. Hugo Mendoza, pregunta de examen. Pregunta de examen, Hugo Mendoza. ¿Qué dice pregunta de examen? Pregunta de examen dice, ¿cómo se conoce a África? Muy aparte de ser un gran continente, se le conoce como la cuna de la humanidad, porque ahí están los restos más antiguos del hombre, según la ciencia. Otro punto importante va a ser de que explicábamos qué es economía parasitaria. ¿Cómo es un parásito? Cuando un parásito está en nuestro cuerpo, ¿de qué se alimenta? De lo que nosotros producimos, ¿cierto? Entonces, dice, comida parasitaria. Hasta ese entonces, el Australopithecus era como un parásito. Comía, devastaba y se iba. Comía todo lo que la naturaleza le ofrecía. El parásito en nuestro cuerpo también hace lo mismo. Come lo que nosotros producimos. O sea, todo lo que nosotros producimos, el parásito se lo come. Igualito, por eso lo llaman economía parasitaria. Le ponen el término de economía porque es la actividad, es a lo único que se dedica. ¿Me dejo entender? Muy bien. Por ejemplo, después ya más adelante se encontró otro Australopithecus, ¿no? Afarensis, de un determinado espacio de territorio de África. Donald Johnson, ¿no? Y Tom Gray son los que encuentran esta especie, este espécimen, que es prácticamente un Australopithecus, se llama Lucy, ¿no? La llaman Lucy así porque estaban La primera mujer del mundo. ellos estaban escuchando una canción de los Beatles, ¿no? Un grupo de rock del momento, ¿no? En este caso, para la época, 1974. Y a diferencia de los otros restos, Lucy es considerada, pues, nuestra matriarca, según la ciencia, según el ADN mitocondrial, es nuestro antepasado en común, nuestra Eva evolutiva, así la catalogan a ella. Y la característica es de que se encontró gran parte de sus restos. Por ejemplo, si no se encontró el lado de la pelvis derecha, estaba el lado de la pelvis izquierda. Si no se encontró el brazo derecho, digamos, ¿no? o el fémur derecho, pero estaba el del izquierdo. Y eso ayudó a su, pues, recrearla de cómo debió Lucy en vida, ¿no? Las investigaciones dicen que Lucy estaba embarazada, que era un Australopithecus, que no caminaba totalmente en 4 patas, que no era bípedo, de rato en rato pues se tenía que erguir por la necesidad de ver el horizonte, de cuidarse de los animales feroces en este tiempo, ¿no? Y así. Y acá vamos. Profesor, Dime. profesor, Lucy yo la vi en una película. Ajá, sí, muy bien. Sale en una película. Hay bastantes. Se habla de ella, se habla de ella. Exacto. Sí, sí la he Muy escuchado. bien. Es cierto. Muy bien. Así como vamos a encontrar, pues, ya la brecha marcada de todos los que en el género Homo están. Hominización, los que ya son homínidos. Y las especies van a ser catalogadas como habilis, rudolfensis, erectus, ergaster, sapiens y el antecesor, ¿no? Cada uno de ellos, en este esquemita, es el que ustedes, pues, de una u otra forma, deben tener. La pregunta del millón, profesor, ¿usted va a compartir el esquemita? Puede ser, si ustedes gustan, lo tienen, si no, también, pues, lo pueden copiar, ¿no? Voy a tratar de subir los 2 esquemas, tanto el de los aportes, de los planteamientos de las teorías acerca de la evolución, como este también en
la ficha que se les ponga en el documento para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo a la mano, ¿no? Este aporte de cada uno. Cada uno de ellos realiza una característica. El Homo habilis, su capacidad craneana va a ir aumentando prácticamente el año 1972, 1959, Kenia, Tanzania, también en África, dan aportes impresionantes acerca de cómo una especie fue muy hábil con las manos. Rudolfensis, prácticamente en África Oriental, ¿no? Sus características lo hacen pues de que sea algo así ancho, rudo, su capacidad craneal es mucho más grande, más redonda que el habilis, ¿no? Pero lo catalogan como una persona robusta, muy fuerte, este homínido. El Erectus prácticamente vamos a encontrar el Erectus pithecanthropus, ¿no? Más conocido como el hombre de Java, y el Sinanthropus, que se conoce como el hombre de Pekín. Este se encuentra en China. El Erectus, pues prácticamente es el primer migrante, migra de sus territorios hacia otros lados, hacia otros continentes. Y otro aporte es que el Erectus descubre el fuego, ¿no? Por casualidad descubre el fuego. El Ergaster, netamente el hominio erguido, con características pues ya más, con esa capacidad bípeda bien planteada. Después vamos a tener al Sapiens, con una capacidad de pensar muy interesante, ya se va a agrupar, ya realiza pues cosmovisiones, y dentro de ello vamos a tener al Neandertal y al Cromañón. Ojo, que ambos se van a separar, ¿eh? No va a haber una combinación, se van a juntar tanto el Neandertal como el Cromañón. Y nuestro antecesor en común, ¿no? Que es pues, nuestro antepasado en común. Y esto, pues, se debe gracias a la capacidad, ¿no? Al desarrollo de la capacidad craneana. Tanto el Neandertal en Alemania y el Cromañón en Francia. Queridos estudiantes, vamos a continuar. ¡Uy! Profesor, nos ganó el tiempo. Sí, justo hemos llegado a la parte final de nuestra exposición. Nos queda 3 minutos 15. A ver, vamos a dejar de compartir